Hoy llegamos al final de nuestra serie, el Sermón del Monte, y vamos a estar terminando esta serie de charlas que hemos estado estudiando, este sermón que encontramos en Mateo. Yo estoy emocionado porque creo que el final de todo siempre, el final de cualquier cosa siempre es como algo esperado, ¿verdad? Y sobre todo cuando se ha estado desarrollando por un periodo largo de tiempo. De hecho, si ustedes son como yo, cuando estamos viendo una película o viendo una serie y la serie está buena y nos tiene enganchados, ¿verdad? Como cuando sale el capítulo final o la temporada final, uno como que está demasiado emocionado porque va a poder descubrir el desenlace de aquello en lo que ha estado inmerso por semanas o por meses inclusive. Y de igual manera va a suceder con nosotros hoy. Llevamos 8 meses estudiando el Sermón del Monte, arrancamos en abril y estamos terminando esta primera semana de diciembre y definitivamente ha llegado el día para terminar. Entonces, ¿qué les parece si antes de continuar y aterrizar este avión, por así decirlo, por completo, volvemos a orar para agradecerle a Dios por lo que nos ha estado enseñando a lo largo de esta serie y para pedirle una vez más que nos bendiga hoy con su palabra y que nos enseñe a través de ella? Entonces vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias porque hoy podemos estudiar tu palabra, Señor, y hoy podemos llegar a este punto culminante de cerrar esta serie de charlas sobre el Sermón del Monte, Dios. Puede ser que haya personas que tal vez hoy sea su primera charla, su primera vez aquí en Casa 242 y no tiene la menor idea de lo que hemos estado estudiando o de lo que Jesús nos ha venido enseñando a través de este sermón, Dios. Pero te pido, Señor, que hoy tu Espíritu esté aquí, Señor, y nos bendigas una vez más, Padre. Somos mendigos en busca de pan, Señor, y tu palabra dice que Jesús es el pan de vida, aquel que sacia nuestro corazón. Y te pedimos que nos alimentes una vez más con tu palabra, Señor, y que lo que quieres hacer a través de este sermón en nuestra vida, lo hagas de una manera poderosa, Dios, que excedas nuestras expectativas. Y gracias porque oramos a aquel que tiene mucho más poder de hacer lo que nos imaginamos, Señor, para nuestro bien y para tu gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Ahora sí estamos listos. Desde ya hace 3 semanas, si han puesto atención a los pasajes que hemos venido estudiando, Jesús tiene como un tono conclusivo, no sé si así se dice, en lo que ha venido desarrollando, y es porque Él efectivamente venía planeando, por así decirlo, el avión para aterrizarlo y llegar al final con su sermón. Pero hoy es como la estocada final, ¿verdad? Donde va por última vez decirnos lo que quiere que aprendamos. Entonces, si tienen sus Biblias, los quiero invitar a que la abran en Mateo capítulo 7. Vamos a estar en el capítulo 7, del versículo 21 al 29, si no va a estar en sus pantallas. Es una porción de unos 8 versículos y vamos a leerla todos juntos. Dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. La semana pasada, Álvaro nos enseñó o estudiamos la porción de la Escritura donde Jesús le hablaba a las multitudes y a los discípulos sobre la necesidad de cuidarnos de los falsos profetas o falsos maestros.
Y Jesús nos enseñó que la manera en la que nos cuidamos de estos falsos maestros y falsos profetas es aprendiendo a reconocerlos. Porque si no aprendemos a reconocerlos, vamos a caer en sus engaños. Sin embargo, hoy Jesús no quiere que aprendamos a reconocer a otros, sino que hoy la cosa es con nosotros. Hoy Jesús quiere que nos examinemos, ya no para que otros nos engañen, sino para nosotros no engañarnos a nosotros mismos. Es decir, el propósito de la charla de hoy es que cada uno de nosotros pueda autoevaluarse a la luz de la palabra de Dios, para que podamos al final de hoy dejar que el Espíritu Santo hable en nuestra vida y ver si somos seguidores de Jesús o no. Porque así como hay falsos profetas o falsos maestros, que dice el texto, dice Jesús, vienen a nosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces que buscan engañarnos. De igual manera, dice Jesús, hay personas que pretenden o aparentan ser discípulos de Jesús, ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Y no lo son porque yo lo diga o otro lo diga, sino que vamos a darnos cuenta en el texto de hoy que no lo son porque Dios no los reconoce como tales. Entonces es un texto fuerte, pero viene de lo profundo del corazón de Jesús. Y que Jesús cierre con un texto fuerte este gran sermón, quizás el sermón más grande y digno de ser prestado o escuchado con atención, que por el hecho de que se cerrara con una sección tan fuerte debería capturar nuestra atención y llevarnos a pensar por qué Jesús decidió cerrar de esta manera. Aquí Jesús no está hablando de algo hipotético. No está diciendo, les voy a poner un ejemplo o una analogía como para que se hagan una idea. No, aquí Jesús está hablando de una realidad. Va a haber un día donde todos se tengan que presentar delante de mí. Yo soy el juez del mundo y muchos me van a decir, Señor, Señor, y yo no los voy a conocer y yo los voy a apartar de mi vista. Esto no es una teoría, no es una hipótesis. Va a ser una triste realidad. Y es una triste realidad que dice el texto, les sucederá a muchos, no a unos pocos, sino a muchos. Pero Jesús no lo dice así de claro y así de crudo y así de sin filtros al final de su mensaje, no para jodernos la vida, sino para amarnos y para evitarnos que usted y yo tengamos que llegar a ese día y escuchar esas palabras tan amargas. Jesús nos dice esto hoy, 4 de diciembre del 2021, para más bien evitarnos que tengamos que enfrentar esa realidad tan triste. Entonces Jesús es claro y directo y va al grano al decirnos que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y yo me pregunté, ¿por qué Jesús escogió este término? ¿Por qué Jesús escogió el término Señor, Señor? ¿Por qué escogió este término para referirse de esa manera a Él mismo? Y yo creo que lo hace con la intención de dejar totalmente claro que de hecho Él es el Señor. Él es el Señor. Y lamentablemente hoy en día este término sufre de dos maneras distintas. La primera es que se ha convertido en los cristianos en una muletilla. Le llamamos a Dios Señor. Y Señor para arriba y Señor para abajo. Y puede ser que muchas de las veces que nos referimos a Dios como Señor, en el fondo no estamos conscientes de qué es lo que estamos expresando o por qué le llamamos a Dios Señor. O qué es lo que este término comunica. Ese es el primer mal. Y el segundo mal que enfrentamos es que yo creo que hoy en día existe un desbalance negativo que busca únicamente mostrarnos a Dios como Padre. La religión se ha encargado de generar muchas heridas y muchas cosas feas en las personas, y en un esfuerzo por revertir eso, creo que existe una corriente de únicamente mostrar a Dios como un Padre solamente.
como un Padre que está accesible, como un Padre que está al alcance y un Padre que está cercano. Y efectivamente Dios es todo eso. No quiero que me malinterpreten, pero Dios no solamente es el Padre de sus hijos, sino que también es el Señor de sus seguidores. No estoy diciendo que Dios no quiera ser su Padre ni mi Padre, pero sí estoy diciendo que todo cristiano debería ver a Dios como su Señor y como su Padre. Si lo vemos únicamente como una o la otra, caminamos un cristianismo renco. Y en el caso de Jesús, yo creo que lamentablemente no lo vemos como Señor, sino únicamente lo hemos llegado a ver como Salvador. ¿Y un Salvador qué es? Lo que comunica la palabra, es alguien que nos viene a salvar, es alguien que nos viene a otorgar algo, es alguien que nos viene a rescatar. Jesucristo no es ni una ni la otra. Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Y yo por mucho tiempo entendía tan mal esto que cuando parafraseaba un versículo muy importante de la Biblia, lo parafraseaba mal, porque la Biblia en el versículo que les voy a leer habla de Jesús como Señor, pero cuando yo lo parafraseaba me refería a Jesús como Salvador. Y ustedes podrían decir, pero si es lo mismo, no seamos tan estrictos con las palabras. No, yo creo que no es lo mismo. Veamos lo que dice Romanos 10:9, quizás uno de los versículos que más hemos recitado en nuestra vida, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando yo quería que alguien aceptara a Jesús, yo le decía, sí, porque la Biblia dice que si confiesas a Jesús como tu Salvador, y luego un día lo leí y yo dije, no, wow, la Biblia no dice eso. Lo que dice es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, si prestamos atención a este texto y no agregamos ni quitamos nada, podemos ser salvos producto de que Jesús es el Señor. El resultado de ser salvos no es que Jesús es nuestro Salvador. El resultado de ser salvos es de que Jesús es el Señor. Entonces, la salvación que Jesús, el Hijo de Dios, nos ofrece a nosotros los pecadores es posible, sí, y solo sí, si Él es el Señor. Y que Jesús sea el Señor significa al menos dos cosas. La primera es que quien vino a salvarnos es Dios mismo. Señor es un término que se utiliza en la Biblia para referirse a Dios mismo. Entonces, cuando Jesús se reconoce a Él mismo como Señor, lo que le está diciendo a las multitudes y lo que nos está diciendo a nosotros hoy es, yo soy Dios. Yo, Jesús, soy Dios. Muchos en la historia han alegado que Jesús nunca afirmó con sus propias palabras ser Dios. Y que por eso no es digno de adoración, que por eso no es digno de culto, que por eso no es digno de rendirle nuestras vidas. Tales personas están profundamente equivocadas. Jesús en demasiadas ocasiones afirmó ser Dios. Y una de esas maneras era con el título Señor. Entonces, Señor significa que Jesús es Dios. No una clase inferior de Dios, no un tipo diferente de Dios, sino Dios mismo. Jesús no es un ángel enviado por Dios, Jesús no es un ser humano común y corriente con superpoderes, Jesús no es nada de eso, no hay nada más alejado de la verdad. Jesús es preexistente y eterno, es decir, no hubo un momento donde inició, siempre ha existido. Jesús no fue creado, Jesús no tiene principio ni final. Más bien dice la Biblia que Jesús es el creador del universo y quien sostiene todas las cosas. Jesús es Dios hecho carne. Jesús es quien gobierna y reina por encima de todas las cosas. Eso es lo que comunica el término Señor. Y por eso es que digo que uno de los males que enfrentamos es utilizar el término Señor como una muletilla. Señor, Señor para arriba, Señor para abajo. Y yo personalmente muchas veces me refiero a Dios como Señor y mi palabra está totalmente desvinculada de todo lo que ese término significa y connota.
Entonces, lo primero que significa el término Señor es que Jesús es efectivamente Dios mismo. Dios con nosotros, Dios en la carne, Dios hecho hombre. Y la segunda verdad que significa que Jesús sea el Señor es que después de que Jesús murió en la cruz como sacrificio por nuestros pecados, el Padre lo levantó de entre los muertos y lo exaltó a lo sumo. Y Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre y todas las cosas están bajo su dominio. El apóstol Pablo dice en Efesios 1, 20 al 22 lo siguiente. Dice, está hablando sobre el poder que tiene Dios y dice, este poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y ojo como describe, muy por encima, no un poquito, no, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de cualquier otro nombre que se invoque. No solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Eso es lo que significa que Jesús sea el Señor. Que Jesús es Dios mismo, no un Dios un poco diferente, no una versión inferior de Dios, no, es Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos, y Jesús es Dios mismo. Y lo segundo es que Jesús, después de haber llevado a cabo la voluntad de su Padre lo exaltó y le dio un nombre por sobre todo nombre, y todas las cosas están debajo de su dominio. Aunque todavía eso no esté materializado, aunque todavía su reino no esté aquí en la tierra, esa es la realidad. Jesús es el amo y Señor del universo. Y podemos pasar el resto de la charla escarbando versículos que exaltan a Cristo y que lo ponen por encima de todas las cosas. La cruz es el centro del evangelio, la cruz es el eje central del cristianismo, pero nuestro Señor ya no está colgado de una cruz. Ya no vemos a un hombre herido, ya no vemos a un hombre agonizante, ya no vemos a un hombre miserable. Él es el Rey del universo. Él es el Señor de señores. Señor implica respeto, implica autoridad, implica que Él es el amo. Eso es lo que implica el término bíblicamente Señor. ¿Por qué Jesús escogió este término al cerrar su sermón? Para de alguna manera implícita decir, sí, efectivamente ese soy yo. El que les ha venido hablando, el que les ha venido enseñando por los últimos 8 meses, soy yo, el Señor del universo. Pero entonces, ¿cómo empatamos lo que Jesús dice en este texto, de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo? Parece como que hay una contradicción, ¿verdad? Lo que Jesús quería hacer era aclararle a las multitudes, a sus discípulos y a todos nosotros hoy, que no existe un cristianismo tal donde lo único que Él representa para nuestra vida es un rescate de un castigo, es un rescate de una condenación. Porque eso sería ver a Jesús únicamente como un Salvador. No existe tal cosa. Es más, no podemos experimentar lo que Jesús vino a darnos y lo que Jesús vino a hacer por nosotros si primero usted y yo no nos echamos para atrás un paso y decimos, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de mi vida. Yo no soy el Señor de mi vida. Solo puede haber un Señor en su vida. O Jesús, o usted, o cualquier otra cosa que tenga la autoridad sobre su vida.
Pero no existe cristianismo donde las personas obtienen los beneficios de lo que Jesús logró a través de su vida y de su obra, sin que primero haya un reconocimiento de que Él es nuestro Señor. Que Jesús sea nuestro Señor implica muchas cosas, pero les voy a mencionar tres. Primero, una alianza. Esta palabra me encanta. Es una alianza total. Implica una alianza total. Cuando yo digo yo estoy aliado, es que estoy con Él, en las buenas y en las malas. Estoy aliado. Cuando Rodri estaba ahí atrás, a punto de pasar, yo le dije, voy a pasar adelante con vos. Y no sé si me das permiso o no, pero voy a pasar adelante con vos. Porque estoy aliado a vos. Una alianza total. Y una alianza total evidenciada por nuestra fidelidad a Él. Es decir, solo Él es nuestro Señor. No hay otro Señor en nuestra vida. Implica también una obediencia total para con Él, evidenciada en nuestras acciones y actitudes. Es decir, que Él es quien tiene la última palabra sobre nuestra vida y es quien tiene toda autoridad sobre nosotros. Si Él dice que saltemos, no le cuestionamos, sino que saltamos. Sino más bien le decimos, ¿qué tan alto, Señor, quieres que salte? No nos echamos un pulso con el Señor. Simplemente caemos rendidos ante Él y decimos, sí, Señor. E implica también una disposición total para con Él, evidenciada en nuestro compromiso a seguirle. Es decir, que estaremos a su lado, sin importar las consecuencias. Jesús no puede ser solamente el Señor de nuestra vida cuando todo marcha bien. Jesús quiere ser el Señor de nuestra vida en todo momento, en toda circunstancia, en toda temporada. Entonces Jesús quiere de sus seguidores, de sus hermanos, de sus discípulos, una alianza total, una obediencia total y un compromiso total, evidenciado en nuestra fidelidad a Él, evidenciado en nuestras actitudes y reacciones a Él, evidenciado a nuestra lealtad a Él sin importar las consecuencias. Y yo creo que es un buen momento para que nos preguntemos y que cada uno, les dije que el propósito de la charla de hoy es que cada uno pueda autoevaluar su corazón y a la luz de esto decir, es Jesús el Señor de mi vida. Le seguiré a donde Él me llame, le seguiré sin importar lo que cueste. Estoy aliado a Él en fidelidad. Voy a obedecerlo sin cuestionarlo. Por lo tanto, lo que Jesús quiere enseñarnos con que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, es que nuestra devoción a Él no puede ser algo solo de palabras o de creencias, sino que debe verse reflejado en nuestra manera de vivir. Pero más específicamente, que nuestra manera de vivir sea su manera de vivir. Eso es lo que uno comunica cuando dice, sí, Señor, como usted indique, como usted diga. Veamos lo que Jesús más adelante en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo del 7 al 9, dice a los hombres religiosos de su época, los llama hipócritas. Y la razón por la que los llama de esta manera es porque dice que efectivamente el profeta Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ellos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús dice, en vano me adoran, porque no hacen más que seguir tradiciones humanas, reglas humanas. El texto dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Y Jesús lo que quiere comunicarnos es que nuestro cristianismo no puede ser algo solamente de la boca hacia afuera, únicamente de palabras o únicamente de creencias. Usted puede tener las creencias más precisas, más fieles, más apegadas a las doctrinas de la Biblia y aún así no ser un cristiano, aún así no ser un seguidor de Jesús, aún así no adorarlo como su Señor.
Y por eso es que Jesús cierra de esta manera el Sermón del Monte, porque si algo, Él quería que quedara claro, si de algo se trata el Sermón del Monte. A ver, muchachos y muchachas, después de 8 meses que Casa 242 ha estado estudiando el Sermón del Monte, si su nieto, si su vecino les pregunta, ¿de qué trata ese sermón? El Sermón del Monte trata de cómo es que vive un cristiano, cómo se comporta un discípulo de Jesús. ¿Cuál es el estilo de vida de los seguidores de Cristo? ¿Cuál es la cultura del reino de Dios? De eso trata el Sermón del Monte. Y Jesús no quería cerrar su sermón sin antes advertirnos de que de nada nos sirve afirmar que Él es el Señor de nuestra vida si nuestro estilo de vida no es congruente con lo que su sermón nos ha estado enseñando. La persona que entrará en el reino de los cielos será solo, dice el texto, el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Al final del día es un tema de obediencia. Es un tema de quién va a estar en el trono de su corazón. Si usted o Cristo. Es un tema de obediencia ante lo que Jesús nos llama. Jesús quiere que la manera en la que usted y yo nos expresamos sobre Él sea congruente con la manera en la que usted y yo vivimos. Que la manera en la que usted y yo, o lo que usted y yo afirmamos sobre quién es Él, sea congruente con la manera en la que usted se comporta día a día. Pero ojo, ojo y ojo. El texto no está enseñando, por amor a Dios, el texto no está enseñando que lo que nos permite entrar al cielo es nuestra obediencia. Lo que nos permite entrar al cielo es la salvación que Cristo, por gracia, mediante la fe, efectuó por nosotros en la cruz. Y que todos nosotros podemos recibir cuando depositamos nuestra confianza en Él y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, le damos la espalda a nuestro antiguo estilo de vida y hacemos una alianza con Él. Y le seguimos por el resto de nuestras vidas. Pero esa salvación, que es gratuita, se mostrará genuina y real de acuerdo en quién es Cristo para nosotros. Si Cristo efectivamente es nuestro Señor, no habría ninguna razón para no obedecerlo. Pero si Cristo es nuestro Señor, ¿cómo no amarlo? ¿Y cómo no reflejar que somos sus hijos y que somos sus seguidores mediante un estilo de vida rendido por completo a Él, donde la obediencia a la voluntad de su Padre es nuestro modus operandi? A la luz de todo esto, los siguientes 2 versículos podrían parecer un poco contradictorios. Versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día. De nuevo, esto no es algo hipotético. Esto va a suceder. Y vea que no dice algunos, vea que no dice solo pocos. Porque podríamos decir, qué dicha, es de la par, no es conmigo. No, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y digo que parece contradictorio, porque si acabamos de afirmar que Jesús no está interesado en que nuestra fe sea algo únicamente de palabras o de creencias, sino que se vea reflejado en nuestros actos, porque Jesús también está en este texto diciendo que va a alejar de Él y que va a desconocer a aquellos que ante nuestra perspectiva humana parece que hicieron cosas muy grandes por Él. Echaron demonios, profetizaron en su nombre e hicieron milagros. Porque dígame si no es cierto que para usted y para mí escuchar eso sería como, y ese más sí tiene que estar lleno de Dios para poder hacer esas cosas. Profetizar es de alguna manera traer una revelación de la verdad de Dios. Echar fuera demonios de alguna manera es enfrentarse bajo la autoridad de Jesús ante Satanás mismo. Y hacer milagros simplemente es hacer cosas sobrenaturales. Y yo diría,
esa persona tiene que estar llena del Espíritu Santo, porque Jesús lo está desconociendo. ¿Por qué Jesús dice esto? Yo creo que simple y sencillamente porque en ningún lado del Sermón del Monte encontramos que eso es lo que Él espera a sus discípulos. En ningún lado. El Sermón del Monte no es tan grande. Hemos durado 8 meses porque hemos tomado cada sección con detenimiento, pero usted lo puede leer en 20 minutos. En Mateo capítulo 5, 6 y 7. En ningún lado va a encontrar que eso es por lo que Él quiera que reconozcan a sus discípulos. Que los discípulos de Jesús no pueden hacer esas cosas. No estoy diciendo eso. Que tenemos la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, para echar fuera demonios y para que cosas sobrenaturales sucedan. Claro que sí. Pero eso no es lo que nos va a distinguir si somos o no somos. Estas cosas no son malas en sí mismas. Es más, probablemente son cosas muy buenas que deberían de pasar y que ojalá pasen. Pero que hagamos cosas buenas para Dios o en el nombre de Dios no quiere decir que estemos en buenos términos con Dios. Podemos hacer todas estas cosas y aún otro montón de cosas y delante de Jesús ser considerados como hacedores de maldad. Ven qué fuerte. Podemos tener cierto estilo de vida cristiano y aún así no ser conocidos por Jesús. Veamos que eso es lo que Jesús les dice. No los conozco. Podemos seguir los ritos. No falto a la iglesia, doy mi diezmo, me meto en las campañas, hago los vivas, todo. Pero eso no es lo que Jesús quiere de nosotros. No porque esas cosas sean malas en sí, sino porque la clave, el secreto, lo que Jesús realmente quiere hacer en nuestra vida es cambiar nuestro corazón. Cualquier día del año, cualquier día de su vida, que usted se siente y lea el Sermón del Monte, con la inteligencia que usted le ha dado, sin ninguna capacidad sobrenatural o extraordinaria, con sus puros sentidos y sus razonamientos, usted lee este sermón y se va a dar cuenta que lo que Jesús estaba interesado era en el carácter de sus discípulos, no en sus talentos, no en sus habilidades, no en lo que pudieran hacer por Él o en nombre de Él. Jesús no nos necesita a nosotros, Él tiene el poder para avanzar su reino, que en su gracia y en su misericordia nos ve con agrado y compasión para usarnos, sí. Pero Jesús lo que realmente está interesado es en cambiar nuestro carácter, en cambiar nuestro corazón. Eso es lo que verdaderamente es grandeza y lo que verdaderamente es poderoso. El poder del cristianismo no está en las grandes cosas que usted y yo podamos hacer por Dios, sino, y lo quiero leer, sino en una vida completamente rendida a Él, donde más bien Él es quien hace las grandes cosas en nosotros al transformar nuestra vida y hacerla radicalmente diferente a las expectativas de este mundo. La verdadera grandeza, repito, y el verdadero poder del cristianismo no está en las grandes cosas que usted pueda hacer por Dios, sino en las grandes cosas que Dios quiere hacer en nuestro corazón para darnos un estilo de vida completamente radical a las expectativas de este mundo. Porque si somos sinceros y prestamos atención al Sermón del Monte, de que lo que Jesús espera a nosotros es radical, es radical. Es contrario al mundo, es contrario al mundo. Pero en esa diferencia, en ese apartamiento, no sé si se dice, en esa distancia, es donde el poder de Dios va a brillar. Eso sí es poderoso. Eso sí va a dar de qué hablar. Eso sí va a marcar la diferencia. Porque seamos sinceros, ¿de qué sirve hacer milagros o expulsar demonios o hacer cosas sobrenaturales? Y voy a citar cosas que el Sermón del Monte nos ha enseñado. Si no somos luz, si seguimos viendo a los hombres y a las mujeres a nuestro alrededor con lujuria y los codiciamos en nuestro corazón, si no cumplimos nuestras palabras y decimos sí y hacemos no, o decimos no y hacemos sí, si somos vengativos,
y devolvemos mal por mal y no amamos a nuestros enemigos, si somos hipócritas y ayunamos y damos a los necesitados simplemente para que nos vean, si andamos preocupados por lo material, haciendo tesoros en el cielo, si juzgamos a los otros viendo la astilla que tienen en su ojo cuando nosotros tenemos una viga gigante en el nuestro, ¿de qué sirve hacer milagros y expulsar demonios y cosas sobrenaturales si todas esas cosas aún siguen pasando y sucediendo en nuestra vida? Ojo, no estoy diciendo que seremos verdaderamente cristianos cuando dejen de suceder, porque sabemos que eso va a ser imposible hasta que estemos cara a cara con Dios. Pero ¿de qué sirve llamar a Jesús Señor, Señor, si esas cosas sí siguen siendo el molde de nuestra vida, el patrón de nuestra vida, el carácter de nuestra vida? No sirve de nada. Las personas no andan buscando demostraciones de poder, andan buscando vidas cambiadas, andan buscando vidas ejemplares. Y eso es lo que Jesús quiere hacer por nosotros. Lo primero es rescatarnos del destino que nos esperaba por nuestras rebeliones y pecados. Pero luego, después de eso, Jesús no se conforma. Jesús quiere rescatar nuestra vida del pecado, de cómo el pecado nos ha destruido, de cómo el pecado nos tiene esclavizados. Cada vez que usted se agarra con alguien que ama es por el pecado que vive en usted y que vive en la otra persona. Y hoy yo me agarré con mi esposa antes de venir aquí, vengo con el corazón roto y digo, ¿cómo fue posible que me haya agarrado con mi esposa de esa manera? Simplemente por el pecado que habita en mí. Odio el pecado, detesto el pecado. ¿Y por qué sigo haciendo lo que odio? Porque necesitamos de un Salvador. Necesitamos de que Cristo haga su obra en nosotros. Por eso es que Cristo está interesado en cambiar nuestro corazón y no en que hagamos cosas poderosas. La gente no anda en busca de eso. Pero ni siquiera lo hacemos por lo que la gente ande buscando. Aún más importante que lo que la gente ande buscando es en lo que Dios está interesado. A mí me tomó, y todavía me sigue tomando tiempo, darme cuenta que a mi esposa las flores no le generan nada, las cartas no le generan nada. No que no las agradezca y no que no me diga gracias si lo hago, pero simplemente eso no llena su corazón. Ella no es ese tipo de mujer. Ella valora más que yo una tarde le diga, mi amor, vamos y saquemos a los perros juntos por el barrio. O que yo le diga, o que yo llegue del trabajo y suelte el celular en vez de estar pegado contestando los mensajes de la gente de la iglesia. Ella valora 1000 veces más eso. Y usted y yo podemos tener nuestra mirada tal vez puesta en lo incorrecto. Lo que Jesús quiere de mí es que yo haga cosas grandísimas para Él. No. Lo que Jesús quiere de nosotros es que le permitamos a Él ser el Señor de nuestra vida, para que Él haga cosas grandísimas en nosotros. Lo que verdaderamente tiene valor para Jesús es que lo dejemos ser quien Él es, el Señor del universo, el amo de nuestra vida, quien tiene toda la autoridad, quien está en el trono, que así como está en el trono del cielo, está en el trono de nuestro corazón. Eso es lo que le alegra el corazón a Él. Y como Jesús no es cualquier maestro, sino el maestro más grande que ha existido, y ojo, mucho más que un maestro, el Señor del universo, Dios mismo, cierra su sermón con una ilustración que usted y yo posiblemente hemos escuchado demasiadas veces. Y compara a 2 hombres. Y dice que un hombre construye su casa sobre la arena y que los ríos crecen y los vientos la azotan y las lluvias caen y la tempestad le pega fuerte a la casa y como estaba construida sobre la arena, la trae abajo y la derrumba por completo. Dice Jesús que tales personas son de esa manera aquellos que oyen sus palabras y no las ponen en práctica, pero que en cambio los que oyen sus palabras y las ponen en práctica, más bien son como un hombre que lejos de construir su casa de manera insensata sobre la arena, la construye sobre la roca. Y sucede exactamente lo mismo. Si ustedes prestan atención,
Al texto sucede exactamente lo mismo. Caen las lluvias, crecen los ríos, soplan los vientos y azotan a la casa. Pero con todo, aún con todo eso, el hombre que construyó su casa sobre la roca no se derrumba. Y Jesús dice, ese hombre es el que oye mis palabras y las pone en práctica. ¿Cuáles palabras está hablando Jesús? Está hablando de las palabras del Sermón del Monte. Demasiadas veces hemos sacado ese texto de ahí, hacemos y pensamos que son cualquier palabra o ciertas palabras, pero son las palabras del Sermón del Monte. Entonces Jesús cierra su texto y dice, si ustedes oyen todo lo que les acabo de decir y no lo ponen por práctica, les entra por una y les sale por la otra, eventualmente su vida va a ser así. Cuando Jesús aquí habla de las tempestades, no está hablando de las pruebas de la vida. Eso sería sacar el texto fuera de contexto. Cuando Jesús habla de las tempestades, se está refiriendo cuando estemos delante de Él. Y el hombre que se mantiene en pie es al quien le va a decir, pase adelante, mijito, yo a usted sí lo conozco. Y el que se va a mantener, el que su casa se va a derrumbar, el que parece que tenía toda su vida construida sobre Jesús, que tenía los mejores materiales y que aparentaba y pretendía ser el más cristiano, puede que Jesús le diga, y que todo se derrumbe y que la verdadera luz salga a relucir. Entonces lo que Jesús quiere enseñarnos con esa ilustración, con esa gran ilustración, es que usted y yo tenemos que tomar una decisión hoy. Hoy y cada día de su vida. Si Jesús es el Señor, si Jesús es Dios, si Jesús es quien Él afirma ser, seguirle, obedecerle y amarle por sobre todas las cosas. Hacer eso, dice Él, va a preservar nuestra vida para su reino celestial. Y no hacerlo, dice Jesús, va a significar nuestra ruina. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo? Que la decisión está en nuestras manos. Él nos deja decidir. Él nos invita a seguirle. Él nos invita a ser nuestro Señor. Y si ustedes son como yo, nunca nos ha gustado que alguien sea nuestro Señor. Nunca nos ha gustado que alguien nos diga cómo hacer las cosas. Nunca nos ha gustado que alguien de autoridad esté por encima nuestro. Pero el señorío de Cristo sobre la vida de los cristianos es un señorío amable, es un señorío dulce, es un señorío sacrificial, es un señorío para nuestro servicio, para nuestro rescate. Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Y yo les daré una carga diferente, porque mi yugo es ligero, mi yugo es liviano. Así que tenemos que tomar una decisión. Y Jesús termina su sermón así, pero Mateo nos da una pincelada de lo que sucede después, inmediatamente después del sermón. Versículo 28 y 29 dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y a diferencia, no como los maestros de la ley. Claro que Jesús tiene autoridad. Si es el Señor, ¿cómo no va a tener autoridad? No sé por qué Mateo dejó esa parte en su relato, pero por lo menos lo que yo me llevé en mi corazón es, y lo que quiero comunicarles a ustedes hoy es, no es suficiente que usted y yo hoy salgamos de aquí y digamos que lo único que sentimos por Jesús es asombro. ¡Wow! ¡Qué buen hombre! ¡Wow! ¡Qué impresionante Jesús! Eso no va a ser suficiente. Eso no es que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Jesús quiere algo mucho más que asombro. Jesús quiere nuestra devoción, Jesús quiere nuestra alianza con Él, Jesús quiere nuestra obediencia. Y Jesús quiere ver nuestra vida y decir, yo lo conozco. Ustedes han visto como muchas veces le damos la vuelta a la tortilla y decimos, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Yo creo que a veces, no es que eso esté mal, para nada. Pero creo que a veces nuestra oración más bien debería ser,
Dios, yo quiero que me conozcas a mí. Veamos qué lindo como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, 8 al 9. Con esto cerramos, dice así. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad ni siquiera son dioses, porque hay un solo Dios. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, dice Pablo, y yo pondría mis palabras, mejor dicho, que Dios es quien los conoce a ustedes. ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Jesús es tanto el Señor del universo que si se dieron cuenta, el texto dice que quienes van a entrar son a quien Él les diga, sí lo conozco. Él es quien tiene la palabra. Y yo no sé ustedes, para mí eso me saca todo el menú, porque no conozco a nadie así en toda mi historia, en toda mi vida, y nunca lo voy a conocer. Solo Cristo tiene tal autoridad que dice que los que entran a la fiesta son los que Él conoce. Y si algo yo quiero es que Él pueda ver mi vida y decir, yo lo conozco. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar. Hoy tenemos la cena del Señor y me parece muy especial cerrar el Sermón del Monte en el que hemos